Saludos amigas y amigos en este martes 25 de marzo de 2025. Qué gusto encontrarnos nuevamente por aquí, Ecuador en Contacto. Tenemos importantes temas relacionados a la segunda vuelta electoral y a la conformación de la nueva asamblea. Ya les ampliamos en breve. Iniciemos conociendo los titulares destacados. Consejera Nájera cuestiona el no pedido de licencia del presidente Noboa para campaña electoral. Organizaciones sociales que apoyan la constituyente piden que su sede sea en Riobamba. ¿Cómo será el panorama legislativo con la llegada de nuevos asambleístas? Este y otros temas aquí en la primera entrega noticiosa de Ecuador en Contacto. Ya volvemos con ustedes. Iniciamos de inmediato con las declaraciones de la consejera Elena Nájera, quien se pronunció sobre la situación interna del organismo y su insistencia en que el Consejo Nacional Electoral emita una resolución sobre el incumplimiento del artículo 93 del Código de la Democracia respecto de la obligación del presidente Daniel Noboa de pedir licencia para la campaña electoral previa a la segunda vuelta de abril. Rolando Goyes nos comparte el reporte con lo que dijo Nájera. Veamos. Corape informa. Y El País integra y comentarles que la consejera Elena Nájera se pronunció a lo que sería el pedido de licencia que debería haber hecho el presidente Daniel Noboa para la campaña electoral de la segunda vuelta. Ha dicho que hay varios cuestionamientos y que por norma él debía haberlo hecho este pedido y encargar la vicepresidencia, pero que esto ha demorado debido a lo que el Tribunal Contencioso Electoral resolvió en contra de la vicepresidenta electa Verónica Abad. Escuchemos lo que dijo la consejera Elena Nájera. Bueno, no es la primera vez que he presentado la solicitud para que él pida licencia. Aquí puedo dar cuenta de todos los pedidos que le he realizado a la señora presidenta desde octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, ya marzo, todos los pedidos que le he hecho, pero han realizado caso omiso al respecto. Sin embargo, veo más vale con urgencia que se trató una resolución respecto de la prohibición del uso del celular en el biombo donde se va a efectuar la votación. Y cuando he pedido que se haga una resolución para que se exhorte al presidente a que cumpla, a que pida licencia respecto del artículo 93 del Código de la Democracia, en la que los dignatarios de elección popular que van a una reelección tienen la obligación de pedir licencia para hacer campaña electoral. Pero, sin embargo, cuando una autoridad se siente que está respaldado por quien debe realizar el control, el Consejo Nacional Electoral abusa de la ley, abusa del derecho, abusa del ordenamiento jurídico, abusa de la Constitución y poco o nada hace en respetar este artículo 93 de la ley que señala dicha prohibición. Ahí estábamos escuchando a la consejera Elena Nájera, quien mencionaba también que teme por su vida debido a las denuncias que ha hecho contra el propio presidente de la República, Daniel Noboa, y contra los otros integrantes del Consejo Nacional Electoral, entre ellos la presidenta Diana Tamaí, el consejero José Cabrera y también el vicepresidente Enrique Pita. Vamos a estar atentos también si hay respuesta de los otros consejeros para llevarles más. Con esto retornamos. Corape informa. Y el Ecuador se integra, seguimos con más temas de interés y contarles que este miércoles 14 de mayo se instalará la nueva Asamblea Nacional, esta vez con 151 legisladores. Revolución Ciudadana y el Movimiento Acción Democrática Nacional son las organizaciones políticas que mayor cantidad de legisladores tendrán en ese nuevo periodo. Pero ¿quiénes dirigirán la primera sesión en la nueva Asamblea Nacional? ¿Qué proyectos deberían retomarse de urgencia? ¿Cómo será este escenario de trabajo en el nuevo legislativo? Nicole Mendoza conversó sobre este escenario con Gonzalo Armas, especialista legislativo. Veamos de inmediato el análisis que compartió el experto. Corape informa.
Y el país se integra en el marco de este contexto que se podría dar dentro de la Asamblea Nacional con la llegada de los nuevos legisladores. Vamos a escuchar el análisis por parte de Gonzalo Armas, quien es especialista legislativo, para conocer cómo se daría incluso lo que sería la aprobación de proyectos de ley y también posibles juicios políticos. Hay mucha expectativa en el país por lo que pueda pasar desde la posesión de la nueva asamblea, porque prácticamente es como que hay un empate a nivel de dos bancadas legislativas, ¿verdad? Creo que hay una diferencia de un voto entre la RC y el partido de gobierno. Eso en lo concreto presenta varios desafíos para la gobernabilidad de la propia asamblea. Porque si bien es cierto la mayoría absoluta son 77 voluntades de la Asamblea Nacional, yo he escuchado que prácticamente los dos bloques aseguran que tienen la mayoría absoluta. Sin embargo, creo que es bien importante esperar el resultado de la elección presidencial, porque de eso dependerá definitivamente que haya una desbandada o un desgranaje de un bloque hacia el lado ganador, ¿no? Entonces yo creo que en primer lugar la instancia que va a definir la mayoría legislativa va a ser el resultado de la elección presidencial. El grupo más grande de asambleístas, incluso superando la mayoría absoluta. Porque al superar la mayoría absoluta, los 77 fijos, si consiguen 80, 82, 85, podrían con holgura, incluso en el caso de que haya gente que se desprenda, aprobar esos proyectos que son súper importantes para el país, que están contenidos en los planes de gobierno, en los planes de desarrollo y demás de los diferentes candidatos. Inevitablemente yo creo que va a suceder. Más bien el tema es, habría que hacer una estimación de cuántos podrían ser. El tema es que matemáticamente si tenemos bloques de 67 y 69, ninguno de los dos bloques va a llegar a conseguir los 101. Entonces, el problema que tenemos ahí de fondo es que el ejercicio del control político, ¿no es cierto?, es un poco como que está vencido de inicio. Porque digamos que se van a iniciar de forma insistente porque tienen las firmas para hacerlos de uno de los dos bloques para enjuiciar políticamente a los ministros del gobierno, ¿verdad? Sin embargo, cuando pasa al pleno, en el pleno es los 151 asambleístas menos los 67, 69, 70 o 77 que tengan. Entonces, no va a haber control político, no va a haber ni censura, no va a haber destitución tampoco. Como escuchábamos a Gonzalo Armas, especialista legislativo, sobre el panorama de la Asamblea Nacional con la llegada de los nuevos legisladores, escuchábamos que se prevén posibles alianzas entre las fuerzas políticas de la Asamblea Nacional, que en este caso sería Revolución Ciudadana con 67 legisladores y ADN con 66. Escuchábamos que aparte de esta situación también se podrían dar cambios en lo que serían la aprobación de proyectos de ley y posibles juicios políticos, también dependiendo de quién sea elegido como presidente o presidenta de la República. Con esta información regresamos a estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra, pasamos de inmediato a otros temas, amigos y amigas también que tienen que ver con esta coyuntura política que vive el país, y contarles que hoy martes 25 de marzo, aquí en la capital ecuatoriana, varias organizaciones sociales se congregaron para pronunciarse. Uno respecto a la creación de la constituyente, iniciativa que apoyan, por lo que entregaron a la Corte Constitucional una petición que permita dar paso a esta propuesta del presidente Daniel Noboa. Y dos, respecto al respaldo de Noboa en la segunda vuelta presidencial. Rolando Goyes de inmediato con el reporte de este tema. Corape informa. Y el país se integra y comentarles que este día existieron algunas novedades en torno a las propuestas del presidente Daniel Noboa. Una de ellas, de lo que ha mencionado la Asamblea Constituyente. A propósito de esto, varias organizaciones sociales llegaron hasta la Corte Constitucional para dar un informe y también un documento en el que se respalda esta propuesta. Escuchemos lo que dijeron los representantes de las organizaciones sociales que llegaron a la Corte Constitucional. Estamos aquí en la Corte Constitucional porque vamos a hacer una acción que el Ecuador necesita. Vamos a presentar la petición a la Corte Constitucional con nuestros compañeros de todas las provincias, de diferentes organizaciones, para pedir y respaldando la propuesta que hace el señor Daniel Noboa, candidato a la presidencia de la República, como organizaciones sociales del Ecuador. Hoy día vamos a hacer historia para que la Corte Constitucional dé la autorización para que se lleve a cabo una nueva asamblea constituyente y se elabore la nueva constitución del Ecuador.
nosotros tenemos desplegado un contingente importante en las 15 provincias en las que nosotros contamos, y esta es una tarea voto a voto en territorio, sobre todo el voto rural, que es importante en las provincias de Manabí, Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana, en Los Ríos, en Guayas. Estamos de esa manera con un contingente desplegado y que obviamente con este pronunciamiento se activan a nivel nacional este trabajo. Y seguramente aquí en Pichincha, que ya tenemos desplegado igual en el noroccidente, en las 33 parroquias del Distrito Metropolitano, en Sierra Centro igual, con los compañeros que aquí nos acompaña una delegación de dirigentes, luego de haber analizado, y por eso hoy es el pronunciamiento. Hemos difundido nuestro plan estratégico de trabajo para esta segunda vuelta, y es lo que arrancamos hoy conjuntamente de la mano con el movimiento ADN Lista 7. Y es lo que se ha dado este día en torno a lo que ha sido el respaldo a las propuestas del presidente candidato Daniel Noboa, y también algunas organizaciones han señalado que serán vigilantes al proceso electoral el próximo 13 de abril. Con esto retornamos. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Pasamos inmediato a otros temas en este espacio, amigos y amigas. Gracias a quienes nos acompañan y se toman estos minutos de su tiempo para hacer este recorrido noticioso junto a nosotros. Y contarles que acciones para fortalecer el sistema de justicia en el país y mejorar los procesos disciplinarios fueron algunos de los temas a los que hizo referencia Ciro Guzmán del Colegio de Abogados de Pichincha. Guzmán sugirió que se revisen algunas causas de funcionarios, una tarea que le compete al Consejo de la Judicatura, y se refirió a las sanciones que pueden ejecutarse contra los funcionarios. Vamos a conocer de inmediato los detalles en el reporte que preparó Nicole Mendoza. Corape informa. El país se integra. En este momento vamos a escuchar al abogado Ciro Guzmán del Colegio de Abogados de Pichincha sobre lo que sería el sistema de justicia aquí en el país y enfocados en lo que son también algunas anomalías que se han dado en los procesos disciplinarios interinstitucionales. Hoy, que sería bueno que empiece entonces por revisar causas de funcionarios como el de Gabriela Beltrán, a los cuales se los atribuyó el ingreso de causas irregulares, ¿ya?, para encubrir a una mafia que existía y a lo mejor aún continúa existiendo dentro del Consejo de la Judicatura. Esa es una tarea que le compete al Consejo de la Judicatura. Nosotros hemos reclamado eso antes, lo reclamamos ahora. En el ámbito administrativo, pues hay un rango de sanciones que van desde una suspensión por un tiempo indeterminado, por ejemplo, sin sueldo, hasta la destitución, que es la sanción más grave en la que a la que puede ser sometido un funcionario público. Eso es lo que yo le decía hace un momento. El problema es que el Consejo de la Judicatura, y en este caso el doctor Mario Godoy, debería ponerle atención a estos casos en donde, para encubrir los actos de corrupción dentro del Consejo, lo que se ha hecho es perseguir en algunos casos a inocentes y sancionar a inocentes, convirtiéndoles en verdaderas víctimas. Entonces, esto es lo que el Consejo de la Judicatura tiene que investigar con seriedad. Yo le digo públicamente, debería hacerse, por ejemplo, una auditoría integral a los sumarios administrativos que le pusieron a Gabriela Beltrán, para ver efectivamente cómo se libraron esos sumarios, cómo se desenvolvieron, y si allí se ejerció el debido proceso, y si realmente se sancionó a quien debía sancionarse, o se encubrió más bien a otras personas a las que no debía encubrirse. En este momento, como escuchábamos a Ciro Guzmán, quien pertenece al Colegio de Abogados de Pichincha, nos acaba de dar un panorama de lo que significa estas estrategias que el Consejo de la Judicatura ha intentado implementar para que ya no existan más anomalías y se dé transparencia en lo que son los procesos interdisciplinarios dentro del sistema de justicia. También resaltó que aún falta mayor control de transparencia, incluyendo lo que serían estos procesos que también presentaría en Fiscalía el presidente de la Judicatura, Mario Godoy. Por lo tanto, se hace un llamado a las autoridades para que pueda existir este control dentro de las instituciones para que se ejecuten lo que serían estos procesos disciplinarios a quienes incurran en ciertas faltas, ya sean leves o graves. Con esa información estaremos pendientes para traerles más novedades. Regresamos a estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Le agradecemos a nuestra compañera Nicole Mendoza por ese reporte. Amigos y amigas, llegó el momento de irnos a una pausa. Ya regresamos con ustedes aquí en Ecuador en Contacto. Con la energía de Coca-Cola Sinclair, los niños juegan y estudian con alegría. Las escuelas se llenan de conocimiento, impulsando el futuro de Ecuador.
Gracias a Coca-Codo Sinclair, los ecuatorianos cumplen sus labores diarias, desde las más simples hasta las más complejas. Y las familias disfrutan de la calidez de su hogar. Sinohydro, orgullosa constructora de Coca-Codo Sinclair. La Sierra, la Amazonía, la costa y Galápagos. Enlazados a través de la radio. Corape, Red Nacional de Noticias y Comunicación. Llegó el momento de despedirnos en esta primera entrega noticiosa de Ecuador en Contacto. Por supuesto, agradecerles a quienes se toman estos minutos de su día diariamente y por supuesto nos acompañan a través de Corape Digital TV. Recuerden que pueden suscribirse a esta plataforma en YouTube y por supuesto seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Estamos compartiendo información para ustedes, para que estén al día de lo que ocurre en el país. Nos volvemos a encontrar en unas horas en la segunda entrega de este informativo. Hasta pronto y un abrazo fuerte.